Bienvenido a la Iglesia Bíblica, Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios. El título del estudio de hoy, Seamos Santos, basado en 2 de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14 hasta capítulo 7, versículo 1. Estamos estudiando la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, probablemente la tercera, pero la tenemos en la Biblia como la segunda carta. Y decimos que la tercera por cómo Pablo da contestación en la primera a la iglesia de Corinto. Hoy vamos a estar estudiando 2 de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14 hasta 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. No se asusten, son solo 6 versículos. Hoy la predicación o la enseñanza va a ser un poco más corta que en lo habitual. Y a manera de introducción, parece paradójico, ¿verdad?, que el ser humano esté más preocupado para purificarse, para limpiarse en los campos de la medicina, en la preparación de sus alimentos, en la industria, en el ambiente, menos en su condición espiritual, ¿verdad? Hoy en día vemos que uno de los mejores negocios que se están impulsando son los negocios de los gimnasios, los centros de cirugías estéticas, y todo lo que tiene que ver con poder moldear nuestro cuerpo hacia lo externo, hacia las apariencias. Por ende, bastante moda que pueda resaltar el cuerpo. Yo no estoy diciendo que esté mal que nos preocupemos por nuestro cuerpo, por nuestro hábito alimenticio, por hacer deporte, eso no está mal. Pero ¿por qué descuidar lo que es más importante y es nuestra parte espiritual? No vemos personas preocupadas por ir al gimnasio espiritual, o sea, por estar en la iglesia. La palabra de Dios hace una distinción entre la vida guiada por el Espíritu de Dios y la vida guiada por el Espíritu del mundo. Pareciera que lo más atractivo es lo material, o sea, lo físico, lo del mundo, que lo espiritual. A veces corremos más hacia estos placeres como es la moda, las vacaciones, un carro lujoso, una casa que parezca un palacio, pero no somos tan rápidos y tan prontos para mirar qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con nosotros, con nuestro ser, qué es lo que nos mueve. Pablo está escribiendo acá a Corinto haciendo defensa del Evangelio. Está escribiendo en Corinto haciendo defensa de su integridad y de los demás apóstoles que estaban predicando al Señor Jesucristo. ¿Y por qué está haciendo esto? Porque se habían venido falsos maestros, queriendo enseñar a otro Jesús, queriendo enseñar otro Espíritu Santo, queriendo enseñar otro Evangelio. Y en Corinto las personas de allí estaban recibiendo estas enseñanzas, colocando una barrera ya después a las enseñanzas de Pablo. A veces ocurre eso y es común en nuestra vida que queremos exponer el Evangelio a algunas personas y han cerrado sus oídos, han cerrado sus ojos espirituales por preconocimientos infundados por otras personas. Y llegamos al punto de mostrar la palabra de Dios y decir, pero mira, esto es lo que dice la palabra, y las personas en últimas, ¿qué dicen? No me importa lo que diga la Biblia, a mí me enseñaron así y así es. A veces pensamos que porque funciona está bien. Puede funcionar el que yo entre a una casa por una ventana, ¿verdad? ¿Pero es lo correcto? No. Puede hacer que me caiga, que me golpee o raye una pared, dañe la ventana. Lo correcto sería ingresar por la puerta. Entonces, porque funcione no quiere decir que esté bien. Nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. El título de la enseñanza de hoy es Seamos santos. Pero, ¿qué significa ser santo? Ahorita cantábamos que Dios es santo.
y nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Bueno, hay una diferencia grande. Dios es santo, es su esencia. Es parte de Él, es lo que Él es. ¿Podríamos nosotros llegar a tener ese tipo de santidad? No. La santidad a la que se refiere la Escritura, la palabra de Dios, es a que seamos apartados del mal para Él. Entonces, nos quitamos de un lado y no quedamos flotando, sino que vamos hacia Él. Entonces nosotros, en el término santo, a lo que nos llama la Escritura es que dejemos todo lo malo y consagremos nuestra vida a Dios. A eso se refiere la palabra santo, apartados del mundo y para Dios. Vamos a leer el capítulo 6 de 2 de Corintios, desde el versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Padre, ayúdanos, Señor, a poder contemplar tu palabra. Ayúdanos a poder recibirla. Te pedimos, Señor, que hoy edifiques nuestras vidas, que exhortes cada área de nuestra vida que no está afín con lo tuyo, cada área de nuestra vida que es incompatible contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder recibir esta palabra y que nuestra vida sea transformada por medio de ella a través del Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos a identificar qué es lo que hay de malo en nosotros y cómo nosotros podemos salir de allí, cómo tú nos puedes ayudar para que podamos caminar vidas dignas tuyas, Señor. Ayúdanos a no amoldarnos a este mundo, a no ir tras las modas de este mundo, sino que podamos nosotros ser transformados a través de la renovación de tu palabra, Señor, que nuestra mente sea transformada. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seamos santos. Ahora, ¿cuántas veces hemos utilizado este texto que dice: no os unáis en yugo desigual, para aconsejar a alguien que no se case con un incrédulo? A veces decimos a alguien: bueno, tú eres creyente, no te debes casar con esa persona porque esa persona es incrédula, ¿verdad? Exhortamos con esta porción, enfocándola hacia el matrimonio. Y esta aplicación es válida. Los que se casan se someten al mismo yugo. Aunque sea esta una aplicación válida, parece que no es la interpretación correcta en este contexto. Ustedes recordarán que Pablo está tratando de exhortar a los de Corinto para que no se sometan a las enseñanzas de los falsos maestros. Y vamos a mirar, a aclarar un poco este versículo para que podamos comprender y entender qué es lo que Pablo está queriendo decir en esta carta, y no que con sanas intenciones nosotros saquemos el propósito por el cual el Señor, a través de Pablo, escribe estas líneas para que nuestras vidas realmente sean cambiadas y edificadas. Porque podemos tener muy buenas intenciones. Y como digo, la aplicación es válida, pero no es el propósito de la enseñanza. La enseñanza lleva un fin y un propósito, y es mucho más elevado que con los ojos que nosotros a veces queremos ver y aconsejar. Dice capítulo 6, versículo 14 de esta segunda carta: no os unáis en yugo desigual. Ahora,
La palabra yugo que aquí se utiliza en el griego es la palabra heterosugeo. ¿Sí la entendieron? Bueno, esta vez lo dije bien, no la voy a repetir. Heterosugeo. Es una palabra compuesta que proviene de la palabra heteros y didáskalos. La palabra heteros significa incierto o diferente, y la palabra didáscalo significa instructor o maestro. Ahora, Pablo, ¿qué les está diciendo a ellos? Que estaban cerrando sus mentes, estaban cerrando sus oídos a la enseñanza de él. ¿Qué les dice? Si nosotros sabemos que el yugo aquí lo está refiriendo a lo incierto, diferente, al instructor y al maestro, lo que está diciendo es, mira, no se sometan a esas enseñanzas erróneas de esos maestros. ¿Cómo aconsejarías entonces en este contexto a alguien que se va a casar? No se someta a las enseñanzas erróneas de esa persona con la que te vas a casar. Bueno, no concordaría, ¿verdad? Va a decir, yo no sé qué quiso decir. De pronto un consejo para el matrimonio. Bueno, bajo este contexto, sabiendo lo que Pablo quiere decir, él va un poco más allá, porque él está haciendo alusión al Antiguo Testamento, ¿sí? Él prácticamente está recordando Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. ¿Qué dice Deuteronomio 22:10? No ararás con buey y con asno juntamente. Bueno, ¿a qué se refería aquí este pasaje de Deuteronomio? A las leyes prescritas en Deuteronomio capítulo 14 del versículo 1 al 8, ¿verdad? El buey era visto como ¿qué animal? Como un animal puro, ¿sí? Y el asno, ¿quiénes conocen el asno? Vamos a darle el nombre colombiano, el burro. El burro era considerado un animal inmundo. Entonces vamos relacionando puro con inmundo. Una particularidad del buey es que tiene un olfato como los pastores alemanes, es muy sensible al olfato. Y le desagradan los olores fuertes, feos. Y el burro es un animal que tiene un aliento de esos como cuando uno se despierta y no ha hablado con nadie, cuando uno se levanta, ¿verdad? Entonces imagínese el buey y el burro. ¿El buey qué estaría haciendo? Yo creo que el buey estaría con la hija para el otro lado y el burro pues ahí normal. Ahora, ¿cómo es la contextura del buey? Él es grande, robusto, y el burro pues es un poco más pequeño. Ahora coloquémoslos en yugo, los colocamos a los dos y vamos a colocar una herramienta para arar la tierra. ¿Cómo quedaría ese arado? Imagínese el buey así, mirando para otro lado, soportando el peso en un hombro porque el otro queda caído porque el burro es más pequeño y el burro ya colgado. ¿Quién trabajaría bien entre los dos? Ninguno. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para poder recibir las falsas enseñanzas sabiendo las buenas enseñanzas? Es incompatible. Va a haber siempre choque. Y al final, uno de los dos va a ceder, ¿verdad? Casi por lo general, el que es manso empieza a sentir las enseñanzas falsas y termina a lo último desagradando a Dios, y el otro piensa que está bien y al final ninguno de los dos está glorificando al Señor. Así como estos dos animales eran tan diferentes, lo que se estaba enseñando en Corinto era muy diferente. Lo que Pablo enseñaba era al Cristo resucitado, era el Evangelio, era la salvación, y lo que los falsos maestros, el gnosticismo, estaban enseñando era otra cosa. Lo que enseñaban los judaizantes era totalmente diferente a la gracia que el Señor había dado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sus temperamentos e instintos naturales y características físicas hacían imposible que el burro y el buey pudiesen hacer un buen trabajo. Ahora, Pablo usa esta analogía para enseñar que no es correcto unirse en iniciativas espirituales comunes con aquellos que no son de la misma naturaleza, o sea, los incrédulos. No debemos malinterpretar en apartarnos de todas las personas como malinterpretar los de Corinto.
A veces en enseñanzas nosotros, ¿qué escuchamos? No os unáis en yugo desigual. Pero ¿de qué manera Pablo estaba diciendo que no se unieran? Muchas veces la iglesia ha malinterpretado y ha querido apartarse. No sé si ustedes conocerán o han oído hablar de los monasterios, o acá en Colombia nosotros conocemos conventos, donde hay personas, en este caso mujeres, que se aíslan del mundo para consagrar una vida a Dios. La palabra de Dios dice que quien, teniendo una luz en medio de la oscuridad, coge y la tapa. Nosotros somos luz. ¿Por qué hemos de apartarnos del mundo refiriéndonos a las personas? ¿Por qué deberíamos no tener relación con las personas? Porque una cosa es que yo intime con una persona y otra cosa muy diferente es que yo hable y tenga relación con las personas. Porque si fuese así, entonces a nosotros nos tocaría no hacer relación con nadie. No sé cuántos de ustedes en sus trabajos solo trabajan con cristianos y compran a cristianos y lo que fabrican y producen es solo de cristianos. Nadie. Ahora, ¿cómo conoce? O mejor aún, ¿cómo conocimos nosotros del Evangelio? ¿Cómo éramos nosotros antes? Entonces, ¿se imaginan donde esos creyentes no nos hubiesen compartido el Evangelio? Perdidos estábamos. No es por ahí, y mire lo que dice 1 Corintios 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Y sabe qué hicieron los de Corinto? Se apartaron de los incrédulos, de los que practicaban pecado. Por fuera, ¿no? Porque sabemos que ellos también estaban contaminados, haciendo cosas que no agradaban a Dios. A veces nos pasa. A veces vemos el pecado del otro, pero como el de nosotros no se ve, caminamos como santos. Y continúa diciendo el apóstol en el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Está diciendo, yo les dije que no se junten con los fornicarios, pero no con los de este mundo. ¿Y entonces con quiénes? ¿O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras? Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, vimos la oración de nuestro Señor Jesucristo que decía, no los quites del mundo, ¿sí? Sino que los cuide del mundo. ¿Y por qué decía eso el Señor Jesucristo? Porque es necesario que el mundo le conozca a Él. ¿Y a través de quién el mundo va a conocer al Señor Jesucristo? A través de nosotros. Somos la esperanza de muchos. Entonces debemos tener cuidado para no malinterpretar lo que el Señor está diciendo a través de su palabra. Y sigue diciendo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Bueno, pero esto entraría sería como, estaría contradiciendo la palabra también, porque la palabra dice que si un hermano cae, ¿nosotros qué debemos hacer? Ir y restaurarle, levantarlo. La palabra no dice, si un hermano cae, reúnanse todos o vaya y cuéntele a todos para que vean lo pecador que es. No, dice que yo voy al hermano, intento restaurarle. ¿Y de qué manera yo intento restaurarle? De la misma manera como yo quisiera ser restaurado si caigo en ese pecado. Pero hay personas que dicen, no, yo no voy a caer en ese pecado. Bueno, pues la palabra dice que quien esté firme, mire que no caiga. ¿Cómo haríamos nosotros, verdad? Entonces, dice, con el tal ni aún comáis. ¿A qué se está refiriendo el mismo apóstol Pablo en la segunda carta que escribió a la iglesia de Tesalónica, conocida como Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vuelve y dice, ¿no?, que se aparte. Pero, ¿cuál será o qué nos querrá decir con apartarnos de los hermanos que están cometiendo pecado? Continúa en el versículo 14, diciendo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Bueno, hay un propósito.
el no tener comunión con un hermano de esos. Y es que se busque la vergüenza de él, o sea, que sea redarguido para ver si recapacita. Ustedes recordarán en la primera carta a los Corintios, este joven que se estaba acostando con la esposa de su padre. Ahora vamos a verla, hoy no, ya casi vamos a ver qué pasó con este joven, si hubo o no hubo restauración, para no malinterpretar de pronto y tomar la palabra para justificar el por qué no le habla a un hermano. No, eso hacen algunas sectas. Algunas sectas apartan al pecador, le expulsan, le prohíben hasta a su familia que hablen con él. Y entonces, ¿cómo esta persona va a llegar a conocer? ¿Cómo esta persona puede ser restaurada? Y si no ha conocido, pues, ¿cómo va a venir al Evangelio? Pablo no estaba expulsando a las personas a que no le dejasen entrar. Estaba tratando de dar una exhortación para que la persona pudiese salvarse. Ahora, dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo. Bueno, entonces no es mi enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces no es que le dejemos de hablar, no es que le apartemos. Quizás no tenemos comunión con él, pero le debemos tener como hermano y debemos ayudarle para que vuelva nuevamente. Ustedes recordarán la historia del hijo pródigo, el padre, cuando el hijo vuelve, él no dice, no, ya, estás expulsado, mire a ver, no, él le recibe con los brazos abiertos y así es Dios. Muchos de nosotros cometemos pecados, muchos. Quizás no son visuales a los ojos de los demás. Y Dios aún así tiene compasión y misericordia y no deja que eso salga a la luz y nos da la oportunidad que vayamos a Él en arrepentimiento y cambiemos. Entonces no tratemos de hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros cuando ya Dios nos ha dado muchas oportunidades de no avergonzarnos delante de las personas y nos da la oportunidad de cambiar, nos da la oportunidad de hacer una nueva relación con Él. Ahora, ya contextualizamos este versículo 14, ¿verdad? Está hablando de no recibir enseñanzas falsas y erróneas y de no practicar la espiritualidad errónea o la falsa doctrina, las falsas prácticas con los incrédulos. Hay personas que no confían en Dios y vienen a la iglesia. Hay personas que en cierto sentido tienen incredulidad. Me explico. Un hijo enfermo al borde de la muerte. Y alguien viene y le dice, conozco un rezandero que puede hacer un rezo y su hijo se cura, porque eso es una culebrilla que va a acabar con la vida y la persona así, ¿dónde es? Allí en Lebrija. Y van. ¿Qué dice la palabra? ¿En quién confiamos? Que de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí? Y que da la palabra que todo lo que nos sucede para que lleguemos a los pies de Cristo. ¿En dónde está la confianza? Historias tenemos en la Biblia por montón. Y si queremos citar una grande que de pronto nos marca a nosotros, es la historia de Job. ¿Y a quién acude al final? A Dios. ¿Y con quién habla? Con Dios. ¿Y con quién se enoja un poco? Con Dios. No debemos unirnos en prácticas que no son de Dios. A veces, yo recuerdo hace unos años que si se perdía algo en una casa, mi abuela cogía los nombres de todos los que estaban ahí y los colocaban en la pila y decían, yo no sé si hacían algo más, es lo que recuerdo. Dice, el último nombre que quede, o no sé si el primero que se hunda, ese es el que se robó eso. ¿Sí? Prácticas, adivinación, ¿y al Señor le agrada eso? No. Eso fue lo que hizo el rey Saúl. Algo que Dios había mandado, una ley que él había promulgado y algo en lo que él mismo cayó. Y eso nos enseña a nosotros a que podemos decir muchas cosas, pero podemos caer y debemos cuidarnos, estar alimentándonos de su palabra, estar en comunión con Él, para que Él vaya transformando nuestro ser. Y así nosotros realmente podamos exteriorizar lo que somos y no una simple apariencia. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. No, ya iniciamos. Segundo de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ponerse bajo el yugo del maestro significaba que se aceptaba su doctrina. En el contexto de 2 Corintios capítulo 6, Pablo tiene en mente la enseñanza y prácticas de los incrédulos. Era lo que estaba pasando en Corinto. Ustedes recordarán cómo se fundó esa iglesia, en dónde se fundó, todo lo que se practicaba y cómo Pablo luchó para poder plantar la palabra de Dios allí. Una iglesia que dio mucho que hacer, como nosotros damos que hacer al Señor también. A veces vemos para afuera, pero sufrimos que ellas coloqué una imagen algo de los ojos que uno es capaz de ver de lejos, pero no de cerca. De lejos ve el pecado de los demás, pero de cerca no ve el de uno. Eso, tromía. Por ahí va. Los corintios se habían cerrado para con el apóstol porque se habían sometido al yugo de los maestros falsos. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a otras enseñanzas. Terminamos por cerrar nuestra mente, cerramos nuestros oídos, nuestros ojos a la palabra de Dios. Y eso explicaba el pastor Juan hace 8 días. Ellos se habían cerrado con el apóstol por estar practicando y escuchando a los falsos maestros, quienes predicaban a otro Jesús, a otro espíritu y otro evangelio. Como punto número 1, la vida cristiana y la vida con el mundo no son compatibles. La vida cristiana y la vida con el mundo no son compatibles. En 2 Corintios capítulo 14 al 16, vamos a sacar unas conjugaciones que dicen: no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, ¿verdad? La justicia dice que no matarás, pero el asesino mata. ¿Qué comunión hay entre los dos? Nada, es algo totalmente opuesto. La luz y las tinieblas, nos dice en el versículo 14, Cristo y Belial, versículo 15, el creyente y el incrédulo en el mismo versículo, el templo de Dios, o sea, el cristianismo verdadero, y los ídolos, las religiones falsas, no tienen nada en común, son completamente incompatibles, nos dice el versículo 16. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hay cristianos que mantienen una estrecha relación y comunión con la iglesia, pero mantienen un apego emocional con las cosas del mundo. Y cada cual sabe cuál es ese apego que tiene con el mundo. Cada cual sabe qué es lo que pasa en su vida, qué es lo que pasa en su mente cuando está solo, cuando nadie le puede ver. Cada cual sabe en qué gasta su tiempo. El internet, por ejemplo, un círculo interminable, ¿verdad? Que sumerge a la persona y empieza, como los videojuegos. Yo no sé de ustedes si sabrán cómo funcionan los videojuegos. Hace años, cuando estaba en la universidad, desarrollé un videojuego. Y el profesor me decía, lo que tienes que hacer es cautivar a la persona, no darle todo, para que quiera entrar a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, y así la persona sea atrapada, porque es lo que nos interesa, que haya algo más, pero nunca va a terminar y nunca va a haber final. Pasa como en las telenovelas, ¿verdad? Yo recuerdo hace años, yo era muy telenovelero. Topacio, Amar y Vivir. Bueno, ustedes no se acordarán de eso porque eso fue como en los 80 más o menos. Y iba terminando eso se llama el martes iba terminando y que lo dejan a uno antojado para el miércoles. En el internet pasa lo mismo, son círculos interminables que van dañando nuestra mente. Pero hay solución para todo. ¿Qué es lo único que puede transformar nuestra mente? La palabra. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo puede sacarnos de pronto de la incompatibilidad de lo que estamos abrazando del mundo con lo que realmente pertenece a Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, mire lo que hay en el mundo, hermanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo es atractivo y deseable, pero todo esto es un engaño diabólico. El mundo puede atraer a la persona. ¿Cómo comparamos el pecado? Yo veía la vez pasada una imagen que decía lo siguiente, que el pecado es como una tarjeta de crédito. Mientras tú la pasas, estás feliz comprando, comiendo, gastando, viajando. ¡Ay, chévere! No se siente que el dinero sale del bolsillo, pero cuando llega el extracto, cuando pasan la cuenta, ahí es donde viene el sufrimiento. Ahí es donde viene, uy, ¿yo qué hice? Así pasa con el pecado. Mientras lo cometes, disfrutas. Pero eso es un éxtasis que demora poco. Y después vienen las consecuencias. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de apartarnos del mundo. ¿Pero para qué nos apartamos del mundo? Para llenar ese vacío. ¿Con quién? Con el Señor a través de su palabra. Porque yo no puedo decir, bueno, voy a dejar de hacer esto o aquello que sé que no le agrada a Dios y santo, apartado de todo lo malo para llenarme de Dios, para glorificar mi vida a Dios. Dice 1 Juan 2:17, el siguiente versículo, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Y sabe que sí pasa rápido? Una persona cuando está en el lecho de muerte, yo creo que hace un recorderis de lo que fue su vida y cómo desperdició su vida, porque sí hay personas que desperdician su vida. ¿Y qué pasó con todo lo que disfrutó? ¿Qué pasó con todo lo que vivió? Ya nada, eso pasó. Cuando salimos a vacaciones, ¿qué nos quedan? Las fotos, los videos que hacemos, ¿verdad? Pero por más que le vemos, lo único que queda en una ansia de volver a vivir es eso, y eso no está mal, pero démonos cuenta que esas cosas pasan. En cambio, si nosotros invertimos nuestro tiempo en lo eterno, en lo espiritual, eso no pasa. Eso es un gozo que permanece aún en medio de la aflicción, aún en medio de la necesidad, aún en medio de los quebrantos. Eso permanece para siempre. ¿Por qué? Porque hay esperanza de lo que está por venir. En cambio, lo del mundo no está por venir. Los adagios que dicen, todo lo que hizo se murió y el trasteo no se lo echaron. Todo se quedó acá. Peleó para que nadie tocara ese carro. Peleó para que su hija no tuviese novio y se murió, y ahora el que maneja el carro es el novio de la hija. ¿Sí? Debemos, hermanos, concentrar nuestra vida en Dios. Eso no pasa, dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. ¿Qué estamos amando? ¿Qué amamos? ¿Qué estamos arraigando a nuestras vidas? ¿Será compatible con Dios o será incompatible? Cada uno debe saber qué es lo que más está amando. ¿Dónde está concentrando sus fuerzas, su amor? ¿En qué está invirtiendo? ¿Está invirtiendo para las cosas pasajeras que cuando te mueras no te vas a llevar? ¿O realmente estás invirtiendo en tu vida futura? Deberíamos de vivir como si ya estuviésemos en el cielo. La iglesia necesita recobrar el testimonio de separación del mundo. La iglesia no debe hacer alianzas con el mundo, comunión con el mundo. Hoy vemos muchas iglesias donde hacen campañas políticas y están tan sumergidas en este sistema, donde cuando hay elecciones, lo que se presentan son candidatos y no el evangelio. ¿Saben? Un presidente, un alcalde, un gobernador, un diputado, un senador no va a cambiar a un ser humano. Quizás puede acomodar las cosas para que haya mejores recursos para X o Y cosa, pero no cambia un corazón. Lo único que puede cambiar el corazón, lo único que puede cambiar el comportamiento de nuestra vida se basa en el evangelio. Es lo único. Nada más. Entonces, ¿qué es más importante? Hacer cualquier cosa aquí en el púlpito para ganar el aprecio de las personas que vienen,
o predicar el evangelio, que es lo que sí puede transformar un corazón, sí puede transformar al pecador, sacar a alguien de las drogas, convertir un padre de familia para que ame a su esposa, hacer que un hijo vuelva. El evangelio puede hacer todo. Nos hace ser. Somos por dentro para ser por fuera. Empezamos a caminar con naturalidad. Ya no es como esa fuerza donde decimos, no, es que no puedo. No, no es no puedo. Es como Dios cambia nuestra naturaleza para poder hacer lo que a Él le glorifica. El obrero que quiere ser eficaz tiene que separarse de toda enseñanza y práctica pagana. Ahora, ¿cómo identificarías la verdad? Porque dice la palabra que hay personas que vienen y les predican una cosa, les predican otra y van de un lado para otro. De un lado para otro. Yo no sé ustedes, pero yo era así. Yo iba a una iglesia, luego iba a otra iglesia, luego me recomendaban otra y donde yo veía que encontraba amigos, ahí me quedaba. Pero la iglesia, el fin, el propósito no son los amigos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que no nos vengan a engañarnos como estaban engañando a los de Corinto esos falsos maestros? ¿Cómo haríamos? Dice 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cómo reconocen ustedes que es otro Jesús? Que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él les está diciendo, ustedes están tolerando todo lo que vienen a decir. Hemos dado testimonio, hemos explicado, hemos enseñado quién es Jesús, quién es el Padre, el Espíritu, y aún así siguen prestando atención a otros y luego cierran su corazón y se vuelven en contra de nosotros. ¿Sabe? La única forma para que nosotros dejemos de ser engañados, y eso fue algo que me resultó a mí, fue yo mismo estudiando y leyendo la palabra. Estudiándola, leyéndola. Y no necesito dinero, nadie necesita dinero ni hacer un instituto teológico. Es bueno hacer instituto teológico, pero tú no necesitas saber de teología para comprender la palabra. La misma palabra se explica a sí mismo. Ella misma se explica. ¿Y saben una cosa? Nosotros acá en la iglesia implementamos un discipulado que nos está direccionando el hermano Grant. Y es un discipulado que consiste en 3 años de lectura de la palabra de Dios con ayudas de unos materiales, de unos libros que leemos, donde los libros no nos están enseñando doctrina, es la palabra la que nos está enseñando. Durante 3 años, cada año leemos la Biblia. ¿Y saben una cosa? Al 3er año, después de haber terminado, nosotros sabremos realmente cómo adorar al Señor, sabremos realmente cómo caminar, sabremos entender y comprender la palabra de Dios. Pero para este discipulado que se ha implementado se necesitan personas comprometidas. Hay personas que inician y dejan a un lado. Es como si no hubiese prioridad. Hablo con autoridad de esto porque fui el primer expulsado del discipulado. Porque mi trabajo, dijo el hermano Grant, ¿quieres estar en discipulado conmigo? Yo dije, sí, hermano. Entonces, ¿cuándo? No, pues cuando tú digas. Entonces dijo, los lunes a las 6 de la mañana. Yo, bueno, está bien, o sea, me toca levantarme más temprano. Y yo estaba trabajando casi hasta el lunes 3, 4 de la mañana. Entonces me quedaba un poco difícil, falté a varios. Al último que falté, pues por ahí me apagaron. La persona que vive conmigo me apagó la alarma porque cerré los ojos como a las 4:30 y puse la alarma a las 5:30. Y yo siempre digo que luego es que me despierto, vuelvo y duermo un rato y no, yo sigo derecho. Y ese día dijeron, tú no tienes como prioridad el discipulado, y fui expulsado. Y yo dije, bueno, pues gracias porque a la próxima lo voy a valorar. ¿Y por qué lo voy a valorar? Porque me toca esperar casi un año para empezar, porque se inicia en enero. Cada enero se inicia. Y bueno, pero ¿saben una cosa? Necesitamos orar también por líderes para esos discipulados. Hay muchas personas esperando hacer ese discipulado y yo animo a la iglesia. Tenemos presencial y tenemos virtual. Y hay acomodación de horarios.
Pero les animo, ¿para qué? Para que conozcan la palabra, para que no sean llevados por cualquier viento de doctrina de error, de un lado para otro, para que ustedes conozcan realmente a Dios a través de la palabra. Y no solo eso, es que esa palabra transforma nuestro corazón, realmente nos transforma desde adentro. Es algo que hemos visto en varias personas que están haciendo el discipulado y que seguirá haciendo, es un progreso de madurez a través de su palabra. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor. El mandato de separación, hermanos, es espiritual. No es que ustedes ahora vayan y digan, bueno, yo tengo empresa y voy a despedir a mis empleados que no son conversos. No. Es que a veces, hermanos, hay personas que en vez de influenciar, se dejan influenciar cuando hay comunión. Y no debe haber comunión con un incrédulo. Nosotros estamos prestos a llevar el evangelio. ¿A quiénes? A todos. Absolutamente a todos. No cuantifiquemos los pecados ni los coloquemos en nivel. Todos. Desde una persona que dice una mentira hasta un asesino, es un pecador. Y no debemos nosotros como, no, pues con este pecador sí porque es menos pecador. No. El Señor murió en la cruz por todos los pecados, por todos nosotros. Él no dijo por estos sí o por estos no, o por estos tienen que hacer algo. No. Salid del medio de ellos, dice Pablo, y está refiriéndose a los falsos maestros. Si tú convives con una persona, si tú eres casado o casada con una persona incrédula, ¿qué debes de hacer? Me han venido a hacerme esa pregunta varias veces. Varias veces me dicen, hermano, ¿tienes un tiempo? Yo sí, claro. Es que mi esposo, él sigue en su pecado y haciendo esto y esto otro, y la verdad me está contaminando. Y yo creo que debo separarme. Bueno, no sé qué intenciones tiene, si ya tendrá un pretendiente, yo asumo que no, porque a veces buscan un consejo para que asientan algo que ellos están tramando. Pero, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 3? ¿Que se separen? No. ¿Qué dice? Que con nuestra conducta el crédulo, o sea, el creyente, debe ganar al incrédulo. ¿Y lo va a ganar cómo? Dándole bibliazo y diciéndole vamos a la iglesia y si no yo no le hago almuerzo. No. ¿Qué dijo Pablo? Compórtense como se deben comportar, cómo se comporta la mujer. Y lo mismo el hombre, porque esto aplica para los dos. El hombre cómo gana a su esposa. Si la esposa es bien santanderiana y quiere llevar la contraria, pues uno de hombre hace lo que dice la palabra, baja la cabeza. ¿Orgullo? Ah, bueno, entonces Dios está tratando con mi carácter. Yo soy el que manda, yo soy el que trabajo, aquí se hace lo que yo diga. No, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, Él vino como cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca por amor a ¿quiénes? A nosotros. En Efesios, Pablo hace una analogía entre la iglesia y el matrimonio, y él que dice, a los maridos, ¿qué dice? Padres, ¿qué dice? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, ¿debemos romper vínculos con los del mundo? ¿Debemos romper toda relación? No, porque entonces, ¿cómo conocerían ellos? Lo que no debemos es someternos bajo su influencia para separarnos del Señor o para practicar cosas que a Dios no le agradan. Eso es lo que debemos de hacer. Pero a ellos les debemos amar así como Dios nos amó a nosotros. Dice Juan 3:16, todos lo conocen, de tal manera. Y ojalá ustedes lleguen a casa y lean el versículo 15, el versículo 14, para que vean cuál es esa manera por la cual Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Porque el versículo es bonito, pero cuando yo leo versículos atrás y llego hasta el 16, yo digo, tremendo. Tremendo cuál fue la manera como Dios nos amó a nosotros. Dice el versículo 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Como resultado, los creyentes conocerán a plenitud la riqueza de lo que significa ser hijos de Dios. Hermanos, o sea, no hay nada más maravilloso que tener a Dios como Padre. Pero para eso debe existir una entera confianza hacia Él. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños, cuando pasábamos las mejores situaciones, porque pasamos situaciones difíciles, ahora los tiempos han cambiado? Así la gente diga que no, los tiempos han cambiado. Antes era diferente. Pero antes, cuando se pasaban situaciones difíciles, había como un mejor arropamiento entre las familias. Ahora cada uno quiere ir por su lado. Pero ¿cuántos cuando pasábamos los momentos, digamos, de holgadez, estábamos pensando como jóvenes, como niños, ¿será que hay desayuno? ¿Será que hay almuerzo? No, estábamos confiados, ¿verdad? ¿Será que esta noche nos dejan dormir en casa o nos sacarán para la calle? No. ¿Será que habrá ropa? Aunque uno cayó, bueno, en mi vida, pues no, la ropa que estrenaba era la de diciembre. El resto, todo el año uno no estrenaba. El resto de la pasada uno era en pantaloneta porque no había ni televisión. Entonces no estaba uno a la moda ni nada de eso. No sufría por eso. Pero estaba uno confiado en los padres. Después llegamos a la adultez, nos casamos y viene la desconfianza. No sé si a ustedes, hombres, les pasó. A mí me pasó los primeros meses, los primeros años que yo decía, bueno, y pagué el arriendo y ¿será que para el otro mes hay? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y si no pagan? ¿Y para comer? ¿Y para comprar ropa? O sea, vivía en una zozobra. Ya después fui madurando y sabía que tenía que hacer frente, pero uno cuando sale, cuando se casa, extraña el hogar. Extraña, ¿por qué? Porque es esa dependencia de protección que había en la casa. Pues esa protección que nosotros teníamos en la casa es la que nosotros tenemos que experimentar cuando nos consideramos hijos de Dios. Porque Él que dice en su palabra, en Mateo capítulo 6, desde el versículo 25 al 33, Él dice que nos ocupemos de su reino, ¿verdad? Y Él suplirá, ¿qué va a suplir? El techo, por lo que se preocupa el mundo, la ropa y la comida. Él no se va a ocupar de su palacio, Él no se va a ocupar de su ropa de marca, no cito marcas, cuestiones de derecho de autor, no mentira, es que yo no conozco de marcas, ni tampoco por una comida de pronto en X o Y restaurante, no, pero de las cosas básicas que necesitamos para vivir en este mundo, Él se ocupa. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de Él, ¿y qué es ocuparnos de las cosas de Él? Andemos en integridad, andemos haciendo el bien, eso es ocuparnos, demos testimonio. Porque a veces se dice, no, ocuparnos de las cosas de Él, aunque sí, pero no es todo, es no, venir y trabajar en la iglesia, no. ¿Cómo doy testimonio? Allí me estoy ocupando, estoy dejando que Él gobierne. Y ténganlo por seguro, hermanos, yo no sé qué situación, qué necesidad tú estás pasando, no sé qué aflicción tienes, qué milagro necesitas, pero si tú confías en Él, Él va a ser como Padre, Él provee. Se lo digo yo, 47 años. Yo sé que aquí hay personas más ancianas que yo. No se ofendan, yo también soy anciano, me considero anciano. Pero uno voltea a mirar para atrás y uno dice, hasta acá el Señor me ha traído. Hasta acá estoy. Entonces, es no desconfiar en el Dios que dice, y seré para vosotros por Padre, y me seréis como hijos e hijas. Dios provee, hermanos. No desconfiemos de Él. Ahora, en el versículo 1, y con esto terminamos, está el punto número 2 y es limpiémonos. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Esto es un imperativo que contiene acá el versículo, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, nosotros cómo nos limpiamos, o sea, cómo dejamos esas costumbres que tenemos emocionales arraigadas al mundo a través de su palabra. Él nos limpia a través de la palabra. Va cambiando nuestra mente, nos va renovando a nosotros, nos va haciendo madurar, nos va haciendo crecer. Nosotros solos no podemos. Es su palabra. Usted puede determinarse a decir, yo no vuelvo a hacer esto y al final va a volver a caer. Por ejemplo, yo no quiero ofender, hay personas que dan gracias a los alcohólicos, que porque por medio de eso no han vuelto a tomar, pero ¿qué cuando se acabe el grupo? En cambio Dios sí corta
todo de raíz, y la comunión que tenemos con Él nos hace que Él nos vaya limpiando y nos vaya purificando a nosotros. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es a través de su palabra. No es solo a través de canciones, aunque es bueno escuchar música que contenga la palabra, pero es a través de su palabra que nuestra vida va siendo transformada. Y no sé ustedes, pero cada vez que nosotros entramos como en otro nivel con Dios, vienen cosas más pesadas. O sea, vienen pruebas más duras ¿y qué? Eso debiera alegrarnos. Hay que preocuparnos, diría yo, cuando una persona está haciendo todo mal y todo le sale. Debiera alegrarse, ¿cierto? En el mundo se alegran, pero cuando uno tiene un conocimiento de Dios se preocupa porque lo que primero va a pensar la persona es, ya no le importa a Dios. En cambio, el entrenador que tiene un atleta, todos los días le va exigiendo y exigiendo. ¿Por qué? Porque quiere que sea el mejor. Y Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo Cristo. Por eso vienen pruebas, por eso vienen aflicciones, por eso vienen a veces necesidades de nosotros en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él a través de eso va sacando lo malo que hay en nosotros y nos va perfeccionando, santificándonos para su gloria. Entonces, si estás pasando una necesidad, un quebranto de salud, o de pronto algo no te está saliendo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Ahora, si te están saliendo las cosas, igual también dale gracias a Dios. Por todo, damos gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Él. La voluntad de Él no es que va a sacar un campeón de ti y que va a ser un gran empresario, que no es malo. Pero Dios tiene algo más grande para nosotros, mucho más grande. Y dice ahí que os apartéis de fornicación. Esa manera de ejemplo, pero es apartarnos de todo lo que es incompatible con Dios, es limpiarnos de todo lo que no sea afín a Él. Y el versículo 7 de este mismo capítulo 4 de la primera carta a Tesalónica dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, debemos santificar nuestras vidas. Debemos apartarnos del pecado. Debemos apartarnos de todo aquello que no es afín a Dios, que es incompatible, y debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Recuerden que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros permanezcamos para siempre con Él en la eternidad. Entonces, padres, hoy es el Día del Padre y este es el mejor mensaje que pueden recibir, es para todos. Somos hombres, sabemos que lo que necesitamos es palabra, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por estas líneas, por estos versos de esta carta que escribe el apóstol Pablo. Ayúdanos, Dios, a poder identificar qué es lo malo que estamos haciendo, en qué se está amañando nuestra vida, con qué se está conformando nuestra vida con lo que tiene que ver con el mundo. Tú conoces nuestros corazones, Dios. También nosotros nos conocemos y sabemos qué es lo que está mal, qué estamos haciendo a escondidas, qué estamos haciendo a espaldas de nuestros hermanos, qué maquina nuestra mente. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a limpiarnos, que tú mismo nos limpies a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, que nosotros podamos desarraigarnos de todo lo que sea incompatible contigo, Dios, y realmente podamos apartarnos para poder sembrar nuestra vida en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, tú nos conoces. Ayúdanos a que tengamos la fuerza, la voluntad suficiente
para que podamos alejarnos de todo lo que no te agrada, Señor. También, Señor, ayúdanos a poder recibir las exhortaciones según como vengan, Dios, en aflicción, en enfermedad, quizás en escasez, Dios, pero que podamos encontrar el propósito por el cual tú permites estas cosas si es que no las estábamos buscando. Pero aquellos que de pronto son consecuencia por su pecado, que esto les sirva, Señor, como una alarma para que puedan recapacitar y puedan volver a ti, Dios. Padre, hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar nuestra página web iglesiaagape.com y suscribirte a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga grandemente.